Y bueno, pues ha pasado entre reclusiones, charlas por Zoom y este tipo de cosas. Así que ya va siendo rato de que nos vayamos desquitando y como suele suceder y los habituales accesos ya sabéis, esta primera visita implica que nosotros trataremos de que el festival cree adicción en Care Santos, su obra en nosotros ya la crea y en los siguientes años pues iremos pensando estas charlas locas, estos encuentros extraños, estos temas bizarros y lo que se nos ocurra para ir presentando sus siguientes novedades, sobre todo tocando aspectos particulares de su obra. Pero es que yo, como lector, yo entiendo que las etiquetas tienen que existir desde un punto de vista comercial, o quizás no, no estoy muy seguro, ¿no? Pero yo veo muchas entrevistas en las que pues, se habla con Care de su vertiente como autora de juvenil, o de infantil, o de adulto, ¿no? Y yo creo que esta compartimentación que nosotros hacemos, yo no me creo que la cabeza del escritor exista como tal. Yo no sé, aprovecho para preguntarte si esto molesto, incómodo, supongo que no, porque se asume como normal, pero si a ti no te choca un poco, ¿no? Que piensen que eres dos escritoras distintas, o tres, o cinco, o 17, ¿no? Entonces cuéntanos un poco tú cómo es el proceso de escribir, si lo ves como imagino exactamente igual, si llevas lo que escribas, qué particularidades, un poquito de esto. Bueno, pero lo primero, y déjame, please, hacer una pequeña introducción. Lo primero, estoy encantadísima de estar aquí y perdonadme por no haber podido estar aquí el año pasado. Ocurrió algo pequeño que no nos cambió en nada la vida, una pandemia mundial. Y este año, bueno, pues soy visita de médico, pero no hace falta ya que os esforcéis porque ya el Celsius ya ha creado adicción en mí. Es decir, ahora hace un momento ahí, mientras nos hacían fotos, estaba diciendo, si el año que viene me queréis, pues vendré más días porque realmente me iré hoy con mucha pena de no poder quedarme aquí con vosotros. Y muchísimas gracias, porque Iván, por la paciencia que has tenido conmigo y por el tesón, porque este hombre, desde luego sin él no estaría aquí, porque decir que no es muy fácil y a veces, bueno, pues las circunstancias lo ponen muy difícil. Bueno, voy a empezar a contestarte la pregunta, me parece que no quiera contestarte. Yo me paso la vida dando explicaciones y creo que eso es un síntoma de algo, ¿no? Supongo que de lo que odio las etiquetas, de lo fácil que es etiquetar. Claro, las editoriales también son muy partidarias de etiquetarlo todo porque a veces la etiqueta significa ventas, ¿no? Significa llegar a un tipo de lector que busca la etiqueta. Yo soy una lectora muy distinta, soy una lectora que descree de las etiquetas, que por supuesto no le hago ascos a ningún género ni a ningún tipo de libro, y que tengo una curiosidad perpetua, pero soy consciente que hay mucha gente pues, que prefiere que se lo pongan un poco más fácil, entre otras cosas porque hay tantísimo por leer y tanto publicado, que a veces la etiqueta marca un poco un camino. Pero a mí no me gusta nada la etiqueta, ni como lectora, ni como autora, desde luego, y me paso la vida explicando, pues porque cuando escribo para jóvenes me dicen que mis novelas parecen para adultos, cuando escribo para adultos me dicen que porque tengo siempre ese juego de seducción con lo sobrenatural, sobre todo con ciertos temas, por ejemplo con los fantasmas, que no lo puedo evitar y siempre acaban colándose en mis novelas, ¿no? Incluso en las que se supone que son más serias y donde hay un tipo de lector que siempre hay un tipo de lector que a quien lo sobrenatural, no sé si le repele, pero le molesta, le llama la atención, ¿no? Y siempre hay un club de lectura donde alguien te pregunta, pero ¿y por qué el pájaro no me sale la palabra, un mecano, un ser no natural, no vivo? ¿O por qué en esta novela donde todo el mundo se comporta como se esperaba de ellos, ¿no? De una manera racional, hay gente que evoca los fantasmas? Bueno, yo siempre contesto lo mismo, que es lo que te voy a contestar a ti, y es que yo creo que lo sobrenatural forma parte de nuestra vida, mucho más de lo que queremos admitir. Y primero tenemos una vertiente trascendente y tenemos una vertiente que no comprende las cosas y también tenemos una vertiente que quiere que haya otra realidad más allá de la realidad que conocemos. Por tanto, lo sobrenatural forma parte de nosotros. Cuando vas a los institutos, todos los chavales te cuentan cosas que les han pasado, que no son racionales, ¿no? Ruidos que escucharon, el día que murió su primo, o algo que se cayó que le gustaba a su primo, una mano que no sabían dónde estaba y dejó una huella, te lo cuentan y te lo cuentan de la misma manera que las señoras de 70 te cuentan experiencias sobrenaturales si tienes suficiente tiempo para ello, porque no se puede contar a la primera de cambio. Por tanto, creo que eso forma parte de nuestra vida, que las novelas reflejan la vida y que en mis novelas hay asuntos sobrenaturales y de terror y un poquito de ciencia ficción, un poco menos, porque
es un género que me interese tanto, pero por supuesto que está y estará. Y esos primeros formatos del terror, esa primera influencia desde niña, por lo que tengo entendido, surge sobre todo con los románticos, con la figura y con Edgar Allan Poe. Si Sí, no claro. he leído mal, a los 8 años tú querías ser Edgar Allan Poe. Que se Sí. marcaba... Bueno, a mí me hubiera gustado más ser Lord Byron, porque era todo lo que yo no era, y todo lo que no era nadie de los que yo tenía alrededor. Yo era de una familia bastante aburguesada, de clase media, mi padre era médico. Bueno, los románticos les parecían abominables, por supuesto, esta gente con estas vidas tan desordenadas, cuya sexualidad nunca quedaba muy clara, o quedaba manifiestamente claro que eran bisexuales o homosexuales o todos sexuales, ¿no? Ahora seguro que hay una palabra para esto. Pero en aquel momento, bueno, mis padres, que yo leyera Lord Byron, yo creo que nunca se lo confesé porque les parecía un ser abominable. A mí me encantaba esas vidas desordenadas, me encantaban. Pero mira, queda muy bonito porque realmente para mí los románticos han sido muy importantes y yo no sería quien soy sin los románticos, y tengo alguna novela que es una manifiesta declaración de amor a los románticos, como El aire que respiras, ¿no? Pero en realidad la culpa de todo yo creo que la tuvo mi abuela, y ya sé que no queda tan bonito decirlo, pero yo creo que la culpa la tuvo mi abuela. Mi abuela era una mujer que nunca leyó un solo libro en toda su vida, que era una especie de folletín francés de ínfima calidad. Lo leía como quien lee la Biblia, que a mí eso me divertía mucho, ¿no? Lo tenía en la mesita de noche, era el único libro que había en su vida, y lo abriera por donde lo abriera, pues leía un pasaje todas las noches. Era una historia de amor arrebatada, muy cursi, pero que a ella le recordaba su propia historia de amor, que había sido muy intensa, también muy cursi y muy arrebatada, y que le hizo cambiar su vida completamente. Y por eso lo leía. Pero, además de no ser lectora, y es muy curioso esto, era una gran narradora oral. Mi abuela era una contadora de historias impresionante, todo tipo de historias, pues sabía retahílas de versos, que recitaba sin ningún problema. Yo recuerdo que una anécdota familiar siempre fue que a mi pobre abuelo le gustaba ir al cine y nunca consiguió ir porque mi abuela le decía: no, nos quedamos en casa, Claudio, y yo te contaré cosas. Entonces ella se ponía a narrar lo que hiciera falta y mi abuelo se quedaba sin cine, pero yo creo que bastante encantado porque de verdad que era una narradora impresionante. Y en todo su repertorio, que era variado, había muchas historias de género, porque ella, por ejemplo, veía los programas de Jiménez del Oso como quien ve la misa dominical, se los creía completamente, tenía mucha fe en Jiménez del Oso y se lo aprendía. Y entonces contaba lo mismo que había contado Jiménez del Oso, dándole así un toque como local, que siempre es la clave de la buena literatura, ¿no? Hacer de lo local lo universal. Pues, por ejemplo, una tarde me contó que los marcianos nos habían invadido, que habían poseído nuestros cuerpos, que se metían se metían por el oído, creo que era el izquierdo, es decir, que si dormías sobre el izquierdo no te poseía un marciano, pero si no, y dormías desprevenidamente sobre ese lado, pues el marciano te poseía, y que se notaba porque el blanco del ojo, si ya tenías el marciano dentro, no era tan blanco, sino que ya estaba un poco cubierto. Y que ella además sabía que el ferretero de la esquina, que era un pobre hombre que se llamaba Ginás, ya era un marciano. Pues claro, imaginaos, yo 8 años, me iba a la ferretería a mirar a ese señor, a buscarle los ojos, claro, y yo también veía al marciano, por supuestísimo que veía al marciano, convencida y cagada de miedo, claro, también. Y luego contaba, porque eso de los marcianos veo que no caló mucho en mí, ¿no? Porque a mí la ciencia ficción no es un género que me haya interesado mucho. Sin embargo, esto que os voy a contar ahora, sí, eso me definió como escritora. Mi abuela contaba, historias sobrenaturales tenía un montón, incluso en su vuelta del más allá. Incluso en su propia vida tenía ciertas actitudes que parecía que se preparaba para volver del más allá. Pero, por ejemplo, contaba que mi abuelo regresaba a verla, regresaba todas las semanas y se aparecía en un rinconcito muy oscuro, claro, en la casa de mi abuela, o buena casa de abuela, era fría, de techos altos, tétricamente oscura, con falta de iluminación, y se aparecía mi abuelo en un rinconcito que había camino del lavabo, donde había una silla, y ahí en esa silla pues el hombre se quedaba, ¿no? Ahí esperaba. Claro, yo en casa de mi abuela no iba a mear ni que flotara, porque pensaba, ahora me encuentro aquí a mi abuelo en la esquina esta y me da un soponcio.
Bueno, mi abuelo se aparecía ahí, venía vestido con el, y ella lo contaba, ¿no? Con el traje de chaqueta con el que lo enterraron, que pobre hombre fue el único que tuvo en toda su vida porque era carnicero. Le enterraron con un traje de chaqueta así color nazareno y con ese regresaba. A mi abuela le encantaba ese detalle del traje de chaqueta y su corbata y todo. Venía despeinado, pero ella decía que le peinaba con la mano, ¿no? Le ponía bien los pelos, pero el pobre hombre venía de lejos. Se conoce que se despeinaba por el camino, ¿no? Y entonces allí en la silla, pues mi abuelo le preguntaba por la familia, cómo están los nietos, este acaba la carrera, el otro que estudia, uno tiene novia, bla, 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 y se despedían y hasta la próxima, ¿no? Bueno, esto ella lo contaba con la naturalidad de quien cuenta que ha hablado con el vecino, ¿no? Claro, a mí aquello me causaba un pavor. Yo, aparte de ese efecto de no ir al lavabo nunca, es que a veces no podía dormir pensando en mi abuelo y en que mi abuelo volvía y volvía despeinado. A mí todo aquello me parecía horrible. Luego descubrí, leyendo románticos, que esas historias existían más allá de mi abuela, ¿no? Y desde luego que se quedaron en mí, forman parte de mi ADN literario, clarísimamente, pero yo creo que la culpa la tuvo Teresa, mi abuela, que era escritora y que no lo sabía. Vamos, seguro que Teresa se lo hubiera pasado en el Celsius, pero vamos, estupendísimamente. De hecho, una narradora nata, porque comentaba hace tiempo en una de las ediciones del festival que si tú le quieres dar verosimilitud a un relato, el dato concreto refuerza cualquier cosa. Entonces tú, por ejemplo, dices, 200 elefantes salieron de Cartago camino de Roma, y bueno, 200 elefantes salieron de Cartago camino de Roma en formación de A4 con unas alabardas. Claro, entonces, sí, con tanto dato tiene que ser. Entonces, el detalle del pelo, ¿no? Pues es como lo que tiene que ser verdad, porque ese detalle, me imagino, más en las casas de los pueblos, cuántas escritores y escritoras han encontrado allí su razón de ser, ¿no? En esos ruidos, en esas arañas, en eso un poco todo, la verdad que es fascinante. Una cosa que dijiste en una entrevista hace muchos años que me llamó muchísimo la atención y que me gustó, ¿no? Dijiste que quizás un poco forzada por esas catalogaciones de las que hablamos antes. Tú cuando empezaste a escribir tenías un pequeño prejuicio hacia la literatura juvenil y que hubo dos maneras en las que te la quitaste, ¿no? Uno, escribiendo, pero dos, a través de los lectores. Y esto me pareció muy, muy, muy bonito. Me gustaría que nos hablaras de esto y de quién te convenció o cómo para que dieras ese salto y dijeras, bueno, voy a probar. Bueno, pues yo tenía el prejuicio que tiene todo el que no conoce. Es que la ignorancia es una fuente de prejuicios única. Y yo, bueno, también debo decir en mi descargo que era muy joven, ¿no? Tenía 25 años la primera vez que me enfrenté a un texto para jóvenes. Lo hice no por una iluminación divina, sino porque una editora amiga que demostró conocerme muy bien me dijo, ¿por qué no pruebas? Y a mí, si algo me ha gustado en la vida ha sido probar cosas que no pensaba hacer y lanzarme a aventuras con las que no contaba. Y sí, me acepté su propuesta y decidí escribir una novela para jóvenes. Entonces lo que hice fue primero leer, porque pensé, ¿cómo voy a escribir yo algo de lo que no soy lectora? Es que me parecía una estafa, ¿no? Me pasé como un año leyendo todo lo que cayó en mis manos, bueno y malo. Bueno, descubrí que la literatura para jóvenes es literatura como cualquier otra, hay cosas maravillosas, hay cosas infumables. Hay autores a los que me apetecía mucho seguir, había autores a los que no me leer en la vida. También va muy bien leer lo malo de cualquier género y bueno, cualquier cosa que quieras hacer va muy bien conocer los malos ejemplos, ¿no? Porque te das cuenta de lo que no hay que hacer. Y yo creo que, o intuyes lo que no hay que hacer. Yo creo que en esa etapa que pasé leyendo intuí bastante lo que no quería hacer y lo que no había que hacer jamás para tratar de seducir a un lector joven o no, da igual, porque en definitiva el lector joven es un lector, yo creo que tan adulto como cualquiera de nosotros a la hora de leer. Y bueno, y lo que hice fue probar aterrada, porque no tenía ni idea de para quién estaba escribiendo. Yo tenía, ya lo he dicho, 25 años y 24-25, en esas edades la escribí. Descubrí que no había adolescentes en mi vida, que fue un descubrimiento que ahora me deja pasmada, porque claro, pensé, ¿yo qué adolescentes conozco? Claro, realmente casi la adolescente era yo, ¿no? Porque estaba tan cerca todavía de mi adolescencia, pero no había adolescentes en mi vida. Entonces empecé a investigar, yo como soy así, soy tan cartesiana, empecé a investigar a ver dónde había adolescentes cerca y acabaron presentándome a la hija de una sobrina de un amigo, ¿no? Y bueno, y me fui de farra con ellos, que fue
Fue una experiencia, aquello sí fue una experiencia sobrenatural. Porque yo tenía, pues eso, 25 años, me fui a una discoteca donde no vendían alcohol. Bueno, yo tampoco he bebido nunca mucho alcohol, o sea que no eché mucho de menos nada. Me pareció un poco extraño unos brebajes que se tomaban antes de ir porque no vendían alcohol, pero llevaban el alcohol puesto. Y luego pasó algo que no me había pasado en mi vida, que es que ligué. Y fue algo, por eso os digo que fue una experiencia sobrenatural, porque yo que en las discotecas pues no tenía nada que hacer, porque a mí si no me dejan hablar no me como un rosco, pues bueno, y ya, porque ya no tengo edad, tengo todos los roscos comidos, pero afortunadamente. Bueno, pues eso, ¿no? Yo que no me había comido nunca un rosco, aquel día ligué con un guardia de seguridad. Bueno, fue maravilloso, me volví a mi casa tan contenta, tan reivindicada y bueno, no sé si me sirvió para escribir una novela para jóvenes. Recuerdo que aquellos jóvenes con los que yo salí esa tarde claro, porque a las 10 había estado en casa, claro, esos jóvenes con los que yo salí de vez en cuando, saltando al ritmo de la música, venían y me decían, ¿tú seguro que con esto vas a escribir una novela? Y yo les decía, sí, bueno, algo hice. Escribí mi peor novela para jóvenes, la primera, La muerte de Kurt Cobain. Bueno, que esa novela hizo muchos milagros en mi vida. El primero fue ese descubrimiento de la distancia corta, pues este tipo de novelas como esta que tenéis aquí, como Miedo, que en realidad son eso que los franceses llaman nouvelles, ¿no? Son una novela más breve. Yo descubrí que esa distancia me entusiasma, me sentía muy cómoda en esa distancia. La voz también, no sé por qué, me salía una voz como más contemporánea, más espontánea, más irónica. Creo que me sigue pasando, a pesar de que ahora me he decantado por los temas más bestias, pero creo que me sigue pasando, más cínica quizás. Y luego, sobre todo, lo que descubrí fue a los lectores. Claro, ese fue el gran descubrimiento. La primera vez que yo me puse delante de una clase de, no sé qué era, segundo o tercero de la ESO, son mi especialidad, ¿no? Y intenté hablarles de lo que yo había escrito. Bueno, pasó de todo, pues desde descubrir a un puñado de lectores súper exigentes, que te ponen las cosas muy difíciles, de los que aprendes mucho, que me encantaron por su entusiasmo, por su momento vital también. Ya entonces me pasaba, y eso que yo era mucho más joven, pero desde luego ahora os puedo asegurar que me pasa. Me interesa muchísimo más lo que les pasa a los de 16 que los que les pasa a los de mi edad. Eso, vamos, pero muchísimo más. Me parece que están en un momento que merece ser contado. Y la verdad es que he seguido escribiendo para ellos porque ellos me han seguido, ¿no? Ellos me han dado un buen feedback desde siempre. Tengo la suerte de tener muy buenos lectores, muchos lectores jóvenes, y espero que dure, porque mientras escribo para jóvenes yo me siento como quien va al gimnasio, ¿no? Yo siento, si puedo captar a uno de 16, pues puedo hacer cualquier cosa, vamos, puedo captar a su madre, a su abuela y a su bisabuela si tiene ganas. Así me siento. Y cuando vas entrando en contacto con los lectores, nos has hablado del feedback, está claro que las experiencias que vas viviendo te van marcando, que te acuerdas muy bien de ellas, que te van dando origen. Apuntas las ideas, te pueden asaltar de repente cuando vas en mitad de la calle. ¿De dónde te surge a ti la inspiración para una novela? ¿De una conversación? Uy, ese tema nos daría para días de debate. Es la gran pregunta, ¿de dónde surgen las ideas? Hay tesis, vamos, y mucha tinta vertida sobre ese tema. Si yo lo supiera, pues, no sé, una vez en un instituto una chica me dijo, y entonces tú estás tranquilamente y de repente ¡flop! Y dije, pues, mira, lo has descrito de una manera muy gráfica, sencilla, pero es un poco así, no sabes muy bien. Pues, bueno, para empezar, y creo que cada vez está más demostrado que la imaginación no existe, y creo que todos los que somos creadores tenemos que claudicar a eso, ¿no? La imaginación no existe, la imaginación es una mezcla de casualidad y memoria, ¿no? Más o menos. Si pudiéramos hacer una fórmula, casualidad y memoria. Con lo cual yo creo que cuanto más memoria acumulas, también tienes más posibilidades de hacer variaciones aleatorias con esa memoria y ser capaz de, bueno, pues de sacar otras cosas que antes no estaban. Hace un momento he comprado un libro de cuentos de una escritora victoriana a quien no conocía, nacida en 1830, y me decía la editora que me recomendaba el libro, me decía, bueno, son relatos de terror, pero en realidad ella aquí vertió todas sus mierdas personales, porque su marido se llevó a su amante a vivir con ella, porque ella estaba muy mal y se sentía fatal. He pensado, claro, pues eso es esta razón,
mágica por la que los escritores lo hacemos mejor cuando nos vamos haciendo más viejos. Debe ser el único oficio del mundo, ¿no? Que eso pasa. Pero es así, pues porque tenemos más cosas que contar. Y yo creo que mis ideas pues surgen mucho. Yo creo que surgen de dos fuentes. De la observación de la realidad, que es como deciros de todo en realidad, ¿no? De todo, y de las combinaciones aleatorias con mis fantasmas personales. Vamos, mi marido no ha traído a su amante a vivir con nosotros, que yo sepa, pero todos tenemos muchos fantasmas personales y cuando te vas haciendo mayor, los fantasmas van haciéndose también, no sé si más viejos, más pesados, más conocidos y te van dando más motivo para escribir sobre ellos. Y bueno, os voy a contar una anécdota que me gusta mucho contar para decir que eso que se llama inspiración, ¿no? Pues en realidad no está nada lejos, es más un estado de ánimo que algo que tengas que perseguir mucho. Y eso se lo cuento mucho a los chavales de los institutos porque les hago reír y además es cierto como la vida misma, ¿no? Cuando mi hijo mayor, que es un zángano de 19, era pequeñito, empezó a hablar muy deprisa y lo decía todo fatal. Y una de las cosas que decía era pocodrilo. En lugar de cocodrilo decía pocodrilo. Pues claro, el pocodrilo fue un bicho que se quedó a vivir con nosotros. Y yo, pues imaginándome al cocodrilo, me imaginaba como un cocodrilo tímido, así, bien educado, ¿no? Apocado, ¿no? Cocodrilo, que antes de morder pide permiso. Disculpe, señora, ¿le importa que me un poco de muslo? Está usted ocupada. No quiero. Ay, perdón. Otro día. Bueno, pues ese era el cocodrilo, ¿no? Y entonces, claro, esto era un poco peligroso porque el cocodrilo podía tener parientes. La familia Drilo, de hecho, podía ser muy amplia, ¿no? Entonces surgió el locodrilo, el ñoñodrilo, el tontodrilo, y cuando los niños se acostaban estaba el chochodrilo, el coñodrilo, claro, aquello daba para mucho. Y ya veis, pues es una cosa que surgió de que mi pobre hijo no sabía decir bien la palabra cocodrilo. Bueno, pues es que eso, la inspiración está ahí mismo, debajo de tus zapatillas. Mencionaste antes la muerte de Kurt Cobain y acabamos de hablar de este hombre que se llevó a vivir a su amante con él a su casa y esto me recuerda lo muy presente o en lo numeroso que aparece en tus novelas, bueno, porque es algo que sentimentalmente sucede mucho, que es el triángulo amoroso, es algo que está muy presente en muchos de tus libros. ¿Así? Lo pienso. Sí. Bueno, sí, cómo no. Las relaciones son muy complicadas. Yo creo que están presentes las relaciones de pareja, que sin duda es lo más complicado que hay en el mundo mundial, y las relaciones familiares. Todas aquellas relaciones, yo creo que no hablo de otra cosa, ¿no? Yo creo que hable de lo que hable, yo siempre hablo de lo difícil que es llevarse bien con quien se supone que es la gente con quien te tienes que llevar bien, ¿no? Y a la gente que tienes que querer pase lo que pase, lo difícil que es a veces querer a esa gente a quien se supone que tienes que querer porque es así. Y creo que todas mis novelas van de eso, empezando, claro, por la relación más difícil que existe, que es la de parejas. Es tan difícil que casi parece un milagro, ¿no? Que pueda haber parejas que sigan juntas después de determinados años. Y sí, por supuesto, claro, habrá más tema que ese. Yo creo que lo dijo Yasmina Reza una vez, ¿no? ¿Hay más temas más allá de la familia? Pues yo diría que no. Y que todo aquello de lo que quieras escribir acaba pasando antes o después por la familia. Está claro que esa familia y esa educación que recibimos tienes por una parte la de los libros de los que hemos hablado y por otra parte la de la vertiente oral. Y la familia tiene miembros de todas las edades. Y una de las cosas que más me gustan es que una vez te decidiste a dar el paso y decir, venga, voy a hacer juvenil, no has dejado de hacerlo y sigues alternando y sigues pensando precisamente en libros para toda la familia en el sentido más amplio de la palabra. Yo a lo mejor me equivoco, pero dudo que haya ningún otro escritor o escritora que haya ganado el Nadal y el Cervantes chico. Y a mí eso me tiene absolutamente alucinado. Es una capacidad para contar esas historias y quería saber si al pensar que estás escribiendo sobre la familia, lo haces realmente pensando en qué lector de la familia, en qué franja de la familia va a leer tu obra. Mira que bueno, no lo había pensado, la verdad. Justo la semana pasada me entregaron el Cervantes chico, así recapitulando sobre el vídeo que vi con todos los ganadores, pues igual no hay otro. Bueno, yo para jóvenes no quiero dejar de escribir. Ojalá el día que me muera por la mañana termine una novela para jóvenes. Y es curioso porque cada vez que me pasa algo importante,
cada vez que me pasa algo importante en el terreno de la literatura sin adjetivos, ¿no? Pues el Nadal, por ejemplo, fue un buen ejemplo, casi siempre los periodistas me dicen, bueno, ahora ya puedes dejar de escribir para jóvenes, ¿no? Porque ahora ya como que te va bien aquí, pues ya no hace falta que insistas. Y a mí siempre me recuerda mucho, mi padre era pediatra, y me recuerda mucho una vez una señora que dijo, bueno, doctor, ya después de tantos años de visitar niños, ya puede usted visitar personas adultas, ¿no? Pues me recuerda un poco lo mismo, dices, es que no se enteran pobres, ¿no? No se enteran de nada. En realidad es tan difícil escribir para jóvenes, muchísimo más difícil que escribir para adultos. Porque es como intentar convencer a los lectores de que se tienen que unir a un club magnífico, el de los lectores, ¿no? El de la literatura, pero ellos no saben que es magnífico. Entonces tú tienes que estar desde el primer momento como dándoles argumentos y desplegando todas tus herramientas de seducción, todas las que tengas y sepas utilizar para convencerles de que leer es maravilloso, les tienes que atrapar. Cuando escribes para adultos, bueno, se supone que ya están convencidos de que leer está muy bien. Por tanto, es muy complicado ese público, ¿qué os voy a decir? Y para mí los niños muchísimo más. Yo sinceramente, no se lo digáis a nadie, pero creo que no soy buena escritora para niños, ¿eh? Yo creo que he sido una escritora para niños ocasional, pues porque tenía la casa llena de niños. Yo tengo 3 hijos que se llevan poquísimo entre ellos y hubo unos años en que, bueno, aquello era una fábrica de historias, porque además yo no sé si soy la única madre que tengo hijos que no les gustaba mi cuento, pero contaban ellos a mí. Bueno, sobre todo mi hijo mayor, que es un referente, todavía lo es ahora, con 19 años, pues, bueno, ahora es guionista y está todo el día inventando cosas, ¿no? Ya de pequeño ya las he inventado. Pero yo le iba a contar el cuento por la noche amorosamente y él me decía, no me gusta tu cuento, mamá, te lo voy a contar yo. Bueno, y aquello, pues, daba tantas vueltas y era una fuente tan inagotable, el suyo, el mío y el de todos nosotros, que yo terminé por escribir aquellas cosas y terminé escribiendo para niños, pero sinceramente yo escribía para mis niños. Luego descubrí que aquello pues lo podía leer mucha más gente, que la literatura infantil te permite una libertad que otras no te permiten. Bueno, y me quedé y de vez en cuando escribo algo infantil, sinceramente que no creo que sea lo mejor de mi producción. Pero, sin embargo, para jóvenes sí, ojalá me duren mucho, ojalá. Y ojalá, eso que os decía, ¿no? Veo muchas más razones para escribir para jóvenes que para escribir para adultos. Y una de las grandes alegrías que me ocurren de vez en cuando, sobre todo el día de San Jordi o en la Feria del Libro de Madrid, es que venga una familia entera, cada uno con un libro mío. Es que me matan de la alegría, vamos. Viene el niño de 10, la adolescente de 16 y la madre y la abuela con otro mío y me encanta. Bueno, me han pasado cosas maravillosas. Por ejemplo, cuando gané el Ramon Llull, que es un premio importante en Cataluña, pues una señora, bueno, mucha gente, pero sobre todo una señora vino a pedirme muchas disculpas. Perdón, yo no te conocía, nunca había leído nada tuyo, pero cuando enseñé el premio del Ramon Llull a mi hija de 8 años, dijo, ¡anda, mi escritora favorita! Pensé, qué bien, la vida tiene sentido. Con tantos premios, por fortuna, que siempre se agradecen los reconocimientos, hay un montón de libros tuyos por los que te preguntarán más, pero yo quiero hacer lo contrario. ¿Cuál es ese libro o cuáles son esos libros de los que tú estás especialmente orgullosa, pero por cómo avanzó la vida, te han preguntado menos? O cuando ahora se mira ya que tienes ya camino de 26 años de producción literaria, ese libro que dices, coño, pues este es de los mejores de los que he producido y nunca me preguntáis por él. Bueno, hay géneros, ya sabéis, que son un poco los hermanos pobres, ¿no? Los cuentos siempre. A mí el género cuentístico me encanta y lo cultivo de vez en cuando. Tengo varios libros de cuentos publicados, de género, por cierto, porque en mis cuentos siempre aparece el terror y lo inexplicable. Y siempre son esos libros que están ahí como olvidados, ¿no? De los que poca gente habla. Y luego lo habéis puesto sobre la mesa y yo creo que pocas veces he dicho esto, pero para mí es muy especial este libro que tenéis en el flanco izquierdo. Yo cuando lo he visto he pensado, esta gente sí que sabe. Porque yo sinceramente creo que El aire que respiras, no sé si es la mejor novela que he escrito, es la más complicada que he escrito jamás. Y hay ahí varias de mis filias, tal vez por eso también la quiero tanto, ¿no? Primero los libros de anticuario, cada uno tiene sus obsesiones, ¿no? Y sus perversiones. La mía son los libros antiguos
Y es una pena porque es una perversión para la que tengo muy buen gusto y muy poco bolsillo, ¿no? Porque debería tener el bolsillo un poco más equilibrado con el gusto. Pero me gusta mucho perderme por librerías de anticuario y hurgar y llevarme de vez en cuando algunas cosas. Y colecciono libros sobre libros, ya desde hace muchos años, ¿no? Y en esta novela pues saqué un poco todas esas pasiones mías por las librerías de anticuario. Y bueno, ahí primero está todo este mundo que es muy desconocido, el mundo de los coleccionistas de libros especiales. En esta novela hay un coleccionista de libros eróticos, que lo de eróticos, no penséis, libros eróticos del siglo XVIII, ahora no penséis que eran cosas ingenuas así como de doble sentido, no, era pornografía pura, con unos dibujos, unos grabados completamente explícitos, muy bien encuadernados, porque eran unos libros hechos por editores conocidos, pero bajo mano, ¿no? Vamos, es un mundo fascinante. En España hubo muy pocos coleccionistas de esos libros, pero yo conocí a uno de los pocos que ha habido antes de que muriera. Y tuve la suerte de poder ver su colección y, bueno, y la verdad, deleitarme con lo que él sabía. La novela le está dedicada y hay mucho de su saber también. Y luego están mis románticos, claro. Hay un personaje que todo lo que dice a lo largo de la novela son citas de Larra, todo lo que dice, que es uno de mis escritores favoritos. Y hay otro pues, que invoca a los escritores muertos porque es un editor que el pobre se muere de hambre y quiere invocar a, pues no sé, a Jovellanos, a Moratín, a Becker, pues para ver si le dictan obras inéditas, ¿no? Y aunque os parezca, porque la vida siempre es más increíble de lo que nosotros podamos escribir, aunque os parezca mentira, esa es una historia real que me contó un editor real, de mi edad, vamos, vivito y coleando. Me contó que hacían sesiones con una medium para ver si se aparecía allí Quevedo y les soltaba 7 sonetos, ¿no? Que él pudiera editar. Claro, me pareció tan divertido, tan increíble, que decidí aprovecharlo para esta novela. Y hay muchos personajes, todos muy locos, hay gente que busca muertos, gente que los encuentra y recompone muertos con muertos de diversas procedencias y hace pasar al muerto por el cadáver de Cervantes, por ejemplo. Eso también ha pasado en nuestro país. Es decir, que si compones una novela con todas las cosas increíbles que podamos encontrar en nuestra historia, reciente o no se la cree nadie, y es lo que pasa con esta novela. Y es una novela que ha tenido poquitos lectores comparada con la que vino después y la que estaba antes, pero que para mí es una novela muy querida. Sé que esto es un no parar, pero queremos saber por qué motivo te vamos a traer el año que viene al Celsius. Queremos que nos dejes como un anticipo de qué libros, porque sé que van a ser varios, tuyos tienes entre manos que vayan a acudir aquí al Celsius y que nos vayan a servir. Vamos a hacer un adelanto del 2022 y del motivo por el que te tendremos. No es para obligarte a venir, ni para que lo vuelvas a decir en público, ni para asegurarnos de que de verdad vamos a tener a Care Santos en 2022, pero bueno, si ayuda tampoco estorba. No sé si la vais a tener, si me queréis, ya os he dicho antes, lo primero me vais a tener porque sois unos cabezones encantadores y una gente estupenda. Y lo segundo, bueno, voy a tener 2 novedades ahora este otoño. Una es un poco mía solo y la otra es muy mía, ¿no? Empiezo por la que es solo un poco mía. He ejercido de editora de una recopilación de cuentos terroríficos y de género de Emilia Pardo Bazán, que va a salir publicada en Nórdica. Y bueno, Nórdica para mí no es cualquier editorial, es una editorial maravillosa, que hace unos libros preciosos. Este va a salir ilustrado por Elena Ferrandiz y la verdad es que os lo recomiendo porque es una delicia. Yo supongo que a estas alturas ya habréis leído los cuentos terroríficos de Emilia Pardo Bazán, pero bueno, nunca está de más recordarlos. Y si no lo habéis leído, si no los habéis leído o no conocéis a la Pardo Bazán cuentista, corred, no sé qué hacéis aquí. He visto varias ediciones, por cierto, si no tenéis paciencia para esperar a septiembre. Es una maravilla, bueno, es una de nuestras grandes. Y bueno, y lo mío, se me ocurrió una especie de locura de esas que me gusta a mí imaginar. Pues mira, antes decíamos los géneros, las etiquetas. Pues tenía muchas ganas de escribir histórica con terror, que es como una especie de care que te has tomado, ¿no? Es un poco extraño. Utilizar toda una documentación que hice y que nunca utilicé, pues porque pensaba escribir una novela sobre un asunto que nunca pudo materializarse porque no encontré bien todo lo que buscaba. El asunto es que hubo un momento de la historia de España, 1830 y pocos, en que en Madrid tuvieron la gran ocurrencia de crear un panteón de hombres ilustres, mujeres no estaban previstas, hombres ilustres,
y se dedicaron a buscar por todas las regiones de España, entonces eran regiones, provincias, pues los muertos que pudieran interesarles. Hay una correspondencia interesantísima que se guarda en la Academia de Historia, que yo he consultado ampliamente, donde desde Madrid le preguntan a cada una de las provincias qué muertos pueden aportar. Pues bueno, es súper divertida esa correspondencia, porque por ejemplo, Cristóbal Colón está en 6 sitios, por ejemplo. Pues al duque de Osuna lo tienen repartido, unos tienen una mano, otros tienen un fémur, bueno, es muy divertido. Hay comunidades, bueno, pues por ejemplo, Girona, que está tradicionalmente enemistada con Madrid, dijo, no tenemos ningún muerto que os pueda interesar. Lo siento, pero aquí los muertos no los ordenamos muy bien y aquí no tenemos nada. Bueno, entonces con todo esto hicieron una lista, porque al final, como vieron que no podía ser, hicieron una lista de los muertos que querían recuperar, que la lista es para verla, claro, Velázquez, Cervantes, Lope de Vega, claro, imaginad. Y mandaron a una comisión por España, creo que les dieron algo así como 25 días, que tuvo que ser una locura, para encontrar muertos, bueno, para encontrar los cadáveres de esta gente y los que habían prometido la provincia. Entonces, bueno, esto yo quería que fuera una novela de terror, pero me salía cómica, porque es que la anécdota, bueno, como podéis imaginar, no hicieron nada de lo que preveían, el panteón se inauguró, pero luego las provincias reclamaron a sus muertos y tuvieron que mover a los muertos una vez estaban enterrados allí. El pobre de Calderón iba y venía. Bueno, en fin, es un despropósito, como algunas cosas de esas que sabemos hacer también en este país. Al final llegó a haber un panteón de hombres ilustres, pero como 60 años más tarde. Yo con esta documentación y estas historias de muertos que se sacan de sus tumbas y todo eso, tenía ganas de hacer algo y al final me decidí por ambientar una novela de terror bastante gótico en el primer tercio bueno, a partir del primer tercio, entre 1830 y 1846, en Madrid, que fue otro atrevimiento, porque yo en Barcelona soy muy competente y conozco muy bien la historia de Barcelona, que la he novelado mucho, pero en Madrid, bueno, pues me dio mucho trabajo situar una novela en el siglo XIX, en esos años del XIX y en Madrid. Pero decidí convertir a Isabel II en la mala de la novela. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que la novela sea algo que me entusiasme y de lo que os pueda estar hablando hoy. Isabel II, la pobre, que era una desgraciada, que era una niña tonta, mimada, reina poderosa, idiota, era idiota y feísima, a quien casaron a los 16 años con un gilipollas impotente y feo, bueno, y que se sentía desgraciadísimo, pues normal, ¿no? ¿Cómo sentiríais vosotros a esa edad si os hicieran esto? Pues tiene muchos motivos para odiar a todo el mundo y querer vengarse de todo el mundo. Y eso es lo que he escrito. Es una novela de terror donde Isabel II va mucho por los cementerios y manda mucho a gente a los cementerios, protagonizada por ella, por un chaval que ve a su doble cada noche a los pies de su cama sin saber por qué, pues por las noches abre los ojos y hay alguien que es como él. Y por una asaltatumbas también de 16. Esa es mi próxima novela. Se llama El Valle de los Muertos y Destino, la va a publicar Destino Juvenil, le ha puesto una cubierta, bueno, que yo si no fuera mía la compraría, de hecho no descarto comprarla. Es tan bonita esa cubierta que trabajazo han hecho. Pues mira, finalmente sabíamos que nos iba a parecer un suspiro este ratito contigo y estamos encantados de haberlo tenido, que haya sido nuestro 10º aniversario. Decías que somos tozudos, pero hay una cosa en la que estoy seguro que tú no reparas y que es imposible que te acuerdes. Cuando Diego y yo te conocimos fue en la Semana Negra, cuando tú venías con literaturas.com y un montón de gente y tomando algo en la carpa del encuentro. Yo me acuerdo que te dije, bueno, algún día haremos un festival y estaremos compartiendo escenario, mira si tenemos memoria y aquí estamos los tres, o sea que sabíamos que te haría gracia que contáramos. Mira, sé cuánto hace de eso, porque yo para ir a la Semana Negra tuve que buscar una canguro como fuera, porque tenía un hijo que tenía meses. Este hijo que tenía meses está a punto de cumplir 16, o sea que... Pues para que te hagas una idea, si lo teníamos claro. Y es que comentaste antes, bueno, pues el caso de tu abuela, ¿no? De esa forma de narrar innata, o a lo mejor pues eso que tu hijo te decía, no, quita, te cuento yo el cuento, ¿no? Y las historias que nos contamos, ¿no? Ya desde que el hombre se reunió por primera vez alrededor de fuego en una caverna y el primer narrador se puso a contar un poco allí historia, bien sea pues para leccionar o para prevenir o solo para entretener, nos van definiendo lo que somos. Yo que hago bastante ese club de lectura, bueno, yo sé que tú lo sabes porque te lo dicen mucho, pero la cantidad de chicos y chicas
así, no tan jóvenes y no tan... que dicen, no, es que yo, para mí yo siento como si fuera de la familia Care Santos, porque la llevo leyendo a medida que he ido creciendo, porque me leo todos sus libros, pues porque yo le he dado a mi hijo, le he dado a mi madre, y además es una polinización cruzada, ¿no? Ha habido gente muy jovencita que me ha dicho, los libros de Care Santos son los que yo comparto con mi madre, la escritora a la que hablamos, y al revés, un poco lo que comentabas de la familia, ¿no? Entonces ya sabes que para el 2022 vamos a tener a Care Santos, vamos a tener a Emilia Pardo Bazán, vamos a tener este comité de hombres buscando cadáveres por ahí y nos pone muy contentos, porque decías que si te queremos, que estarías y no te imaginas lo mucho que te queremos. Así que un público demuestra siempre, igual que nosotros al autor, lo mucho que le quiere leyéndole. Ahora están arriba en un ratito las firmas y como siempre con un fuerte aplauso, Care.